Bueno, pues una conferencia mañanera muy interesante, muy fuerte, en la que la doctora Claudia Sheinbaum comienza hablando de, pues, estas tres propuestas, estas tres iniciativas a leyes secundarias relacionadas con la reforma judicial, claro, ¿no? Provocando la desilusión y pues la ira de los conservadores que constantemente se enfrentan a pérdidas. Esto pues también lo perderán los conservadores, los fachos en las cámaras. Además de que tiene 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado en estos momentos Morena y sus aliados, bueno, para esto no se necesita una mayoría simple y así estas tres leyes secundarias relacionadas a la reforma judicial probablemente encontrarán su buen fin, serán aprobadas, y también hacen un llamado a todos aquellos y aquellas que quieran ser jueces, magistrados y ministros. Aquí me llama mucho la atención la participación nuevamente cuestionable de la corresponsal de W Radio, Rocío Jardines, con acento y con Z. Así se escribe su apellido, no sé por qué. No sé si tenga por ahí, don David, el clip, ahora le voy a decir cuál. Es el clip 15 en el que Rocío Jardines de W Radio, bueno, pues lanza una serie de, híjole, no es perdón, discúlpeme usted, es el 16, es el clip 16, querido amigo don David el Grande. Una serie de recriminaciones, al mismo tiempo que de inmediato, pues ella ya sentencia que la elección de juzgadores, de impartidores de justicia, es el primer descalabro, que porque no se han suscrito los suficientes. O sea, todavía no termina el periodo de convocatoria, ¿no? Como usted bien sabe, se está convocando a los abogados, abogadas, a que se inscriban para ser ya candidatos a la elección de jueces, magistrados y ministros, ¿no? Esta es la primera parte. La de los aspirantes que tienen que registrarse, tienen que presentar una serie de documentos. Ayer lo platicábamos, de hecho, con el jurista y constitucionalista, el doctor Isaac de Paz, de cómo es un proceso largo, medio engorroso, en el que se tienen que obviamente pues presentar muchísimos datos, y la convocatoria todavía no termina. Aún así, bueno, para Rocío Jardines, que siempre tiene este tipo de planteamientos desde tiempos memoriales, desde que estaba el presidente López Obrador encabezando las mañaneras, siempre Rocío Jardines de W Radio hace este tipo de planteamientos que, híjole, provocan que uno alce la ceja, porque pues rayan en la jiribilla, vamos, en poner en cuatro con este tipo de preguntas, que está bien, ¿no? Se vale, por supuesto, el cuestionamiento político, tiene que ser así, al poder se le tiene que cuestionar, como dice el muy misógino de Víctor Trujillo, que para nada cuestionaba a Calderón. Pero una cosa es ser periodista crítico, cuestionar, y otra muy distinta es especular, es sentenciar descalabro por el primer ejercicio, el decir que ya es un fracaso absoluto cuando pues, ni siquiera termina la convocatoria. O sea, no desde el primer momento van a tener ahí los millones de abogados y abogadas solicitando ser aspirantes a esa elección. Escuche usted. Concluir esta convocatoria para quienes busquen un lugar en el Poder Judicial. Sin embargo, los números pues aún siguen pequeños, están alrededor de 3,000, poco menos de 3,000 los solicitantes o los que han acudido a esta convocatoria. Se hace este llamado, sin embargo, yo quisiera saber qué va a pasar, o sea, si de plano se puede considerar que hubo algún descalabre por parte de este primer ejercicio, y también, bueno, son 5,000 los cargos, Presidenta, que se necesitan cubrir. No, son quizás menos. Se lleguen a los… Son 5,000 para que se cumpla digamos, el número de personas que va a participar en la selección y después en la tómbola para poder definir al final quiénes participan en la elección. Ok, Presidente, y también saber si tuvo algún acercamiento. Los legisladores ya ayer platicaron con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, para esta reducción. No, Ya se habló ni de la siquiera concluye
convocatoria, todavía hay tiempo para que los abogados y abogadas se inscriban y sean parte fundamental de este ejercicio. Me está gustando esta calor de escuchar tanta bobada. Se puedan inscribir para ser precisamente pues parte de esta elección de jueces, magistrados y ministros, pero bueno, pues ahí yo creo que la que tuvo un descalabro fue Rocío Jardines de W Radio. Usted sabe, W Radio le pertenece a este consorcio corporativo de medios que están relacionados al país, este periódico español que ha sido vinculado una y otra vez a las compañías energéticas, como Iberdrola, Repsol, etcétera, ya por supuesto la Corona Española. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí están los planteamientos. Pero bueno, hablando de cuestiones internacionales, precisamente en la mañanera, la doctora Claudia Sheinbaum también hizo planteamientos muy, muy fuertes sobre su participación en la cumbre del G20. Dijo que fue bien recibida la pues propuesta de sembrar vida en lugar de sembrar muerte y destrucción con las guerras, que hace ahí en la cumbre del G20, y así se lo plantea Juan Bautista. Es el clip 9, don David, es el clip 9, a ver si lo podemos compartir con el público consentidor de Sin Censura. Gracias, presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista. En primer lugar, preguntarle cómo se sintió en esta reunión internacional, la primera de gran calado, dirían los marineros, y cómo piensa que se recibió su propuesta en contra del armamentismo, de la industria militar y en favor de los que menos tienen y contra el hambre. Pues México es un gran país, somos un gran país, y siempre la presencia de México es bien recibida en estos foros internacionales. Son espacios que ayudan a las reuniones bilaterales para hacer acuerdos, y además pues la propia reunión del G20, que en este caso tuvo muchos invitados, países invitados que no son parte del G20, entonces en realidad fue una reunión que se llama multilateral porque vienen muchos países, muy importante. Ahora, yo creo que lo más importante y más en este momento es el llamado a la paz. Y no solamente vino de México, sino de muchos países, particularmente de América Latina, pero también de otras regiones del mundo. El documento que sale pues es un documento muy general que se venía trabajando desde antes. Nuestra propuesta pues tiene que ver con, fíjense, destinar el 1%. Son 2.4 billones de dólares que se destinaron en el 2023. Nosotros en México llamamos billones a los millones de millones, 12 ceros. En otros países esos son trillones, por ejemplo en Estados Unidos se le dice trillones porque ellos no tienen los miles de millones. Entonces, para quien lo mide de esa manera, estamos hablando de 2.4 trillones de dólares. México ya destina 1.700 millones de dólares. El próximo año van a ser cerca de 39,000 millones de pesos para el programa Sembrando Vida. Y recuerden que estamos apoyando a través de Amexid a familias en Guatemala, El Salvador y Honduras, para demostrar que cuando se apoya a las familias y se atiende a las causas, disminuye la migración. Es una visión humanitaria. Entonces, la propuesta, el planteamiento es 1%, solo el 1%, destinarlo a 6 millones de sembradores y sembradoras que van a permitir sembrar
lo que representaría, por ejemplo, de 3 a 4 veces la superficie de Dinamarca o de 3 países centroamericanos juntos. Entonces es una propuesta que contiene una visión pacifista, una visión ambientalista y una visión de justicia social. Entonces, en esta reunión del G20 fue bien recibida y la idea es que el canciller lo pueda seguir promoviendo en otras reuniones multilaterales. Ahora, el llamado hoy siempre pues es a la paz, a que los conflictos bélicos no resuelven nada, para eso está hecha la política internacional y los organismos internacionales. Entonces, pues es un llamado también a la paz que vino de muchos países. Fue una reunión importante, interesante, y pues este llamado a la paz que también vino de la propia reunión del G20. Bueno, mire, el llamado a la paz efectivamente es muy, muy importante hoy, que se da a conocer que después de que ayer Ucrania utilizara por primera vez estos misiles de alto alcance, largo alcance, estadounidenses en contra de Rusia, y que hubiera efectivamente una advertencia durísima del presidente de ese país, de Rusia, del presidente Vladimir Putin. Escuche esto, de decretar la nueva versión de la doctrina nuclear que determina por qué circunstancias podrían utilizar su arsenal atómico. Y después de que se diera a conocer esta madrugada que de la forma pues más afortunada están cerrando ya las embajadas allá en la capital de Ucrania, Kiev, especialmente la de Estados Unidos, la de España. Por supuesto que tiene mucha significancia. Por supuesto que tiene mucha dureza, mucha preocupación, y es muy importante lo que plantea la doctora Claudia Sheinbaum. Muy, muy importante el hacer este llamado a la paz en este momento de tensión. A eso se refiere, porque cierran estas embajadas bajo la consigna de que podría haber escuche esto, posible ataque aéreo significativo. Por eso es que la doctora Claudia Sheinbaum, pues con toda la fuerza como lideresa regional, hace este llamado a la paz. Yo espero que sea también bien recibida esa propuesta y que esta situación no escale a más, que entre la cordura entre los jefes mundiales, porque esto de establecer una nueva política sobre armas nucleares por parte del gobierno de Rusia, bueno, pues nos pone en jaque a todos en el mundo. Al primer idiota que se le ocurra lanzar la primer bomba atómica, nos lleva a la fregada a todos, porque ya todos estos países, estas potencias, tienen la capacidad de destruir al mundo. Pero le decía, hubo interesantes planteamientos. La doctora habla de cómo es que pues, se reunió con puro machuchón ahí, ¿no? En la cumbre del G20, empezando por Biden, por Xi Jinping, presidente de China, el mismo Trudeau. De hecho, la doctora le aclara a Carlos Guzmán, que estuvo muy insistente con esta pregunta, que el primer ministro de Canadá no está de acuerdo con lo que dijeron los payasos premieres que tienen ahí en Ontario, el señor Doug Ford, y en Alberta, la señora Danielle Smith, de sacar a México el TME, que pues, más bien lo que él quiere es que se mantenga el acuerdo y se fortalezca el acuerdo, porque eso es lo que le conviene más a Canadá, no las politiquerías en las que están incurriendo estos personajazos. También hubo un momento, no sé si lo tenga por ahí, don David, que nos lo pueda rescatar el 14. Hubo un momento en el que Carlos Guzmán le insistió muchísimo a la doctora Claudia Sheinbaum sobre el líder del cártel panista inmobiliario, el mi rey, pues este personaje, Jorge Romero, que ya le exige a la doctora Claudia Sheinbaum pruebas, el muy cínico, ¿no? Después no sé si tenga por ahí, don David, el organigrama del cártel panista inmobiliario, pero mire, nada más en ese organigrama faltan los cabecillas del cártel panista inmobiliario de enfrentar las consecuencias de sus actos en materia penal, puesto que el resto o está detenido
ya respondido, vamos, ha confirmado lo que ha venido ocurriendo, o pues está fugado. Pero mire, ahí estamos, ahí vemos en la cabeza de el cártel panista inmobiliario a Jorge Romero, por supuesto, a este señor, el pelirrojo que buscó la jefatura de gobierno, siempre sabe su nombre, Santiago Taboada, a Don Eraqui, todos estos personajes, ¿no? Ahí en estas problemáticas. Y la doctora responde con ese, a ver, ¿qué más pruebas quiere? Que la declaración de sus víctimas, que el modus operandi que tuvieron ahí en la alcaldía Benito Juárez, que el hecho de que todos colaboradores estén en la cárcel. ¿Qué más pruebas quiere este cuate? Yo se lo voy a explicar también. Si el tipejo ese no está en la cárcel es porque desde hace un largo tiempo ha tenido puestos en las cámaras y esto le ha dado fuero. Gracias al fuero es que no se ha enfrentado a las consecuencias de sus actos. Escuche usted. Formalmente constituyeron al INAI, sin necesidad pues de estos grandes organismos, grandes gastos, viajes al extranjero, bla, 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 que no lo necesita el país. Es el jefe del cártel inmobiliario. Es un modus operandi que siguieron ellos desde la alcaldía Benito Juárez. Y es un grupo muy corrupto que hoy tiene la presidencia del PAN, que hasta Felipe Calderón dijo que en efecto era un grupo muy corrupto. Entonces, sí hay mucha gente que trabajó con él, que ellos mismos regresaron departamentos, imagínense, qué mejor prueba de eso. O sea, ¿quién era su director general de desarrollo territorial o cómo se llamaba? De obras, su director general de administración, todos están detenidos y todos de una u otra forma han reconocido su culpabilidad al regresar. Inclusive hubo empresarios que manifestaron, inmobiliarios que manifestaron que en efecto ese era el modus operandi de estos grupos. Entonces, eso lo sabe muy bien la ciudadanía, los habitantes de la Ciudad de México y es importante pues que se conozca a nivel nacional. Bueno, pues muy interesante mañanera, pero mire, llegó el punto en el que hablaron de Alfaro. Y lo vamos a poner como problema, porque sí lo es, ¿no? Como punto aparte, punto y aparte, como